Estar aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Y para eso nos acompaña Diego Mora, gerente de estudios de XTV Latam. Está aquí con nosotros en el estudio. Diego, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, se cumple lo anunciado, por lo tanto, desde ese punto de vista no debiera sorprendernos. Ahora, lo que uno no deja de sorprenderse de Trump siempre es la audacia y la frontalidad con lo que señala y un poco la reducción que hace en su discurso para explicarle a los norteamericanos, ¿no?, que esto es beneficioso para ellos, aunque por eso lo mencionaba, diciendo que de todas maneras van a haber algunos costos, dice que había que pagar. Partamos por allí para luego ir desmenuzando esto cuando se refiere a aquello es que, por ejemplo, tener un sobreprecio en tasa hace que los productos sean más caros entonces, ¿o no? ¿Y eso puede provocar un efecto en la inflación? Absolutamente. De hecho, en la teoría económica más clásica, la aplicación de aranceles o cualquier tipo de restricción al comercio internacional de inmediato encarece los productos. De hecho, los últimos estudios que se hicieron para calcular cuánto podría ser este dolor o cuánto podría ser este costo son $1.000 por familia americana durante este año 2025. $1.000. Exacto. Van a tener que pagar $1.000 de inmediato adicionales por las acciones de Donald Trump durante las últimas semanas. Ya. Ahora, como tú comentabas, esto es una estrategia bastante usual de Donald Trump para poder negociar, para poder conseguir ciertos beneficios a situaciones reales que están ocurriendo en Estados Unidos, la crisis del fentanilo, la pérdida del liderazgo tecnológico, la pérdida del liderazgo a nivel económico, que las tasas de crecimiento versus China están muy por debajo. Por lo tanto, ahí hay una sensación de Donald Trump de recuperar ciertos tronos que eran imbatibles durante las últimas décadas, que durante los últimos años se ha ido perdiendo. Por lo tanto, Donald Trump tiene esta estrategia mucho más agresiva para negociar y tal como tú decías, o sea, él señala algo y ya hay que empezar a acostumbrarse o ya empezar a pensar que esto va a ser una realidad en las próximas semanas. A ver, pero ¿cuál sería la ecuación virtuosa que vislumbra al final de camino o que trata de demostrar Trump para explicar que este sobreprecio, sobrecosto y esta menor disponibilidad de recursos, podríamos decirlo, o mayor costo que le significa a las familias norteamericanas, termine al final siendo beneficioso para los norteamericanos? Claro, lo que pasa es que en la teoría económica, si bien habla de un sobreprecio, que esto encarece los productos, el bloqueo al comercio internacional genera una menor oferta, por lo tanto los precios van a subir, evidentemente eso es negativo, pero el objetivo final de Donald Trump es poder nacionalizar la producción. Durante las últimas décadas se ha vuelto mucho más frecuente externalizar la producción de grandes empresas norteamericanas en India, en Pakistán, en China, en México, y eso genera empleo en otros países. Entonces hay una gran parte de la producción que se pierde, entre comillas, y se va hacia otros países. Por lo tanto, lo que quiere conseguir es encarecer el comercio internacional para que las empresas digan, ya, perfecto, vamos a instalar fábricas dentro de territorio nacional para que se contraten norteamericanos, para que exista mayor competitividad, para que los talentos académicos, los talentos ingenieriles o tecnológicos no se vayan a otros países, sino que se queden en el país, lo cual pueda generar una mejor ventaja competitiva y eso genere mayor valor dentro de Estados Unidos y que no se vaya a otros países. Ya, y eso en teoría puede lógicamente llevarse a la práctica en un periodo corto para obtener un beneficio como el proyectado, como el que dice Donald Trump, porque al final también esto es política y uno entiende que cuando uno tiene restricciones en el bolsillo, claro, las explicaciones o la teoría puede ser muy lógica, pero ¿cuánto aguanta la paciencia y el bolsillo de las personas, no? Exacto, aquí tenemos que combinar factores políticos, también sociales, que ya hay cierto sector de Estados Unidos que está en zonas límite, la cantidad de gente homeless o que está sin hogar en Estados Unidos ha subido a la tasa más alta a nivel global. Por lo tanto, hay una sensación en Estados Unidos de que estas rencillas sociales podrían afectar o podrían
no sé si una revolución social, pero sí hay cierto disconformismo hace una década al menos, y eso le podría jugar en contra. Eso es un factor social. Ya. Por el lado político, bueno, ahí Donald Trump la verdad es que es bastante hábil, consigue negociaciones bastante rápido, y a nivel económico, tal como decías tú, no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. O sea, la instalación de fábricas, pensemos por ejemplo, solamente para hablar de alguna industria, el sector de los semiconductores. Instalar una fábrica de semiconductores especializada es algo que toma al menos 20 años poder desarrollar, por la dificultad y la complejidad que tiene a nivel de simplemente instalación. Por eso decía que eventualmente, si esa teoría resultara y todo, los resultados que proyecta Donald Trump excederían por mucho su periodo de gobierno, y a eso me refiero si en 4 años se ven los beneficios o solamente se ven los costos de una política tan radical como esta. Bueno, va a depender también de la industria. Hay industrias que son más especializadas, más complejas, y otras que son mucho más sencillas. Lo que es la manufactura e instalación de fábricas de automóviles, de, no sé, de tratamiento de metales industriales, fabricación de productos de consumidor final como tecnología básica, eso podría ser mucho más cortoplacista más que industrias extremadamente complejas. Por lo tanto, aquí yo siempre dejo la puerta abierta. No sería tan cerrado decir, no, esto teóricamente es imposible, ya que hemos visto cómo en 5 años hay industrias que revolucionan la economía global, como la inteligencia artificial, entre otras, el mundo cripto, el mundo de las finanzas. Hemos visto cambios radicales que en 5 años generan una revolución total. Por lo tanto, si a nivel político Donald Trump quiere intentar nacionalizar la producción norteamericana y consigue algún tipo de resultado, también está en la comparativa de Javier Milei, que, entre paréntesis, dejando fuera todo el escándalo de la criptolibra, ha conseguido resultados bastante agresivos en el control de la inflación en 2 años. Por lo tanto, con Donald Trump nunca se sabe. Ahora, la relación con Canadá, es muy llamativo lo que se señala al respecto, ¿no? Y los números que tira sobre la mesa, señala que este déficit que tiene respecto con Canadá, la relación con Canadá de unos 55.000 millones de dólares, para ponerlo en perspectiva es como 2/3 de nuestro presupuesto de la nación del año, ¿no? Él dice que es como un subsidio, o sea, nos ahorraríamos toda esa plata si es que realmente estas medidas lo hubiésemos tomado antes. ¿Es tan simple de explicar cómo lo hace Donald Trump? ¿Así de simple? O sea, es simple decirlo para él. Ya de ahí a la ejecución es una locura, porque al final tú tienes que entender que al haber tratados internacionales, al haber tratados de libre comercio, incluso entre Canadá y Estados Unidos, hay una situación política y legislativa muy fuerte que es muy difícil de penetrar y de cambiar de la noche a la mañana, o incluso en 4 años. La semana pasada había algún tipo de rumor ya rondando en que Canadá incluso se pudiese anexar a la Unión Europea. Por lo tanto, a la hora de hablar de política, que dicho sea de paso, yo soy más del mundo financiero económico, no soy un experto político, pero de la palabra a la ejecución hay un tramo gigantesco. Ya lo vimos con el Brexit, el 2016, que costó 4 años que pudiese ser una realidad, que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Por lo tanto, la relación con Canadá no pasa simplemente por la voluntad de Donald Trump. Ahora, están estas exportaciones y están en la mira otro tipo de productos también, ¿no es verdad? Y algunos que son, precisamente como lo decía yo en la introducción, que son nuestros principales productos de exportación. Entonces hay una cosa que estamos pensando si nosotros también, nuestras exportaciones se van a ver grabadas más fuertemente, o si se abre una posibilidad, viéndolo desde la otra perspectiva, de la otra vereda, como una oportunidad también para Chile de que sus productos puedan ser más competitivos si es que le coloca aranceles muy grandes a países que abastecen de ciertos productos de Estados Unidos. Estaba leyendo, por ejemplo, que México abastece el 40% de la fruta y el 50% de las verduras del mercado norteamericano. Por lo tanto, si le sube los aranceles, bueno, si le sube los aranceles a ellos, pero hay una diferencia con los aranceles nuestros, ¿podría ser una oportunidad para la fruta y la verdura chilena o no? O esto es pensar muy positivamente.
O sea, más que por la fruta y la verdura, yo iría más por los metales industriales, principalmente el cobre. De hecho, Ya. estaba mirando los futuros de cobre ahora en la mañana, estaban subiendo 2% en bolsa y el dólar contra el peso chileno estaba teniendo alguna contracción, una caída bien fuerte también en bolsa. O sea, estamos viendo una reducción en el tipo de cambio local. Pero aquí hay que ir mercado por mercado. ¿Por qué? Porque hay que analizar ciertas cosas. Aproximadamente el 11% del cobre chileno se va hacia Estados Unidos. La Ya. mayor parte del cobre chileno, más del 75%, se va a China. Por lo tanto, al aplicar aranceles, que esto lo dijo textual anoche en el Congreso, de que iba a aplicar aranceles a los metales industriales, cobre incluido, esto genera una reacción en cadena de los traders y de los especuladores internacionales que impulsa el precio al alza como estamos viendo el día de hoy. Eso evidentemente es positivo para el fisco chileno y para la economía nacional. Ahora, la gran parte del cobre chileno no estaría afecta a este gravamen nuevo, a este arancel, porque el 11% solamente se va a Estados Unidos. Por lo tanto, mirándolo así con la información que tenemos hasta este momento, y que seguramente es lo que los traders chilenos están valorizando ahora en este preciso día, ahora en la mañana, por qué está subiendo el cobre y por qué está cayendo el dólar, podría ser beneficioso en términos de cuánto se podría beneficiar el fisco. Ya. Que de hecho durante los últimos años hemos venido ingresando menos dinero en términos de recaudación por la exportación de cobre y podría ser una buena noticia, pero hay que ir mercado por mercado porque hay que ver cuánta competitividad tiene Chile respecto a México en términos de fruta y verduras, el salmón, el pescado, las uvas, que también son otros productos muy importantes, pero por lejos el más relevante sigue siendo el cobre. Ya, quedémonos allí un instante entonces, porque, ok, si eso pudiese provocarse y dadas las señales que se están dando de cómo reaccionan los mercados, aumenta el valor del precio del cobre y nuestro producto de exportación entonces es más preciado, cuesta más, hay más ingresos para el fisco. Pero el objetivo final, entiendo, y por lo que incluso se ha expresado desde Estados Unidos, es fortalecer la industria del cobre en Estados Unidos y convertirse en un gran actor. Por lo tanto, lo que pudiese ser un beneficio tal vez circunstancial por la elevación del precio del cobre por esta medida, en el mediano o en el largo plazo, si esa industria norteamericana se vuelve competitiva para ingresar en el tema del cobre, también a la larga sería otro actor que empieza a competir y ahí ya el precio a lo mejor se ve afectado, ¿no? Sí, es una posibilidad, pero mi opinión personal creo que no va tanto por el lado de la producción nacional de Estados Unidos de cobre. Los principales productores de cobre a nivel global es Chile, China y Perú incluso. Ya. Ya va a depender un poco de los yacimientos propios del país y de los recursos naturales que el propio país tenga. Y ahí Estados Unidos no lidera en el top 3, en el top 4 o en el top 5 de productores de cobre. Ahí depende mucho más de los procesos de litigación que tenga Estados Unidos o de explotación que tengan otros países para poder llevar ese ingreso de explotación de cobre hacia Estados Unidos. Ahora, al ser China el segundo, tercer país de mayor producción de cobre a nivel mundial, yo creo que pasa más por un tema de guerra comercial. Ya te aplico tarifas adicionales a la importación de cobre para que tu exportación sea menos rentable y como herramienta de negociación. Esto ya lo hizo el 2018. ¿eh? El 2018 estuvo aplicando aranceles a China. China ya respondió y la idea es aquí poder negociar otro. Esto lo hace mucho Donald Trump. Te amenazo con industrias estratégicas para que tú cedas con otro tema completamente no relacionado. Ya. ¿Ya? Y de hecho empezó con este tema de los aranceles, los comentarios desde el inicio de su gobierno, pero hace un mes y medio ya entró con mucha mayor agresividad y ya de inmediato Canadá y México aumentaron los niveles de seguridad en sus fronteras para evitar la inmigración ilegal y la comercialización de suministros o directamente de fentanilo. Por lo tanto, consigue resultados Donald Trump con ciertas cosas en base a amenazas económicas. Yo creo que en el caso del cobre y de los metales industriales también va por ese lado. O sea, actúa mucho como una herramienta de negociación y como un apostador, que es un apostador eficiente desde ese punto de vista, en el buen sentido de la palabra, me refiero, arriesga bastante y luego transa. ¿Ese es un poco el estilo? Hay que ver cuánto riesgo realmente toma Donald Trump, porque hasta a la hora de mirar cuánto tiene en riesgo Estados Unidos, pareciera que el resto del mundo, Europa, China, Canadá, México, de inmediato ceden.
Por lo tanto, él se ve en esa posición, es un muy buen negociador y consigue resultados en base a su estrategia de negociación. Claro, y uno cuando hace algún tipo de apuesta tiene que mirar cuánto estoy arriesgando y cuánto puedo ganar, pero en la práctica, más allá de ciertas caídas bursátiles que estamos viendo durante los últimos días, que Nvidia cae 9%, 8%, la valorización del mercado bursátil de Estados Unidos se ha duplicado en los últimos años. Por lo tanto, si cae 10, 20, 15%, la verdad es que no es relevante. O sea, no sé si él considerará todas estas cosas del mundo financiero, pero lo que se está perdiendo a nivel de market cap o de valoración bursátil frente a lo que él empieza a ganar a nivel político, social y económico, es mucho más relevante y es mucha mayor la ganancia de todas las negociaciones que está realizando últimamente. Aquí en nuestro país se están a instancias de las autoridades formando ciertos comités para evaluar esto, grupos para ver qué es lo que se puede hacer eventualmente ante estas políticas tan agresivas económicas de Donald Trump y estar preparado en ese instante. Algunos están muy preocupados, otros desdramatizan un poco y otros contextualizan en el sentido de también las ventajas comparativas. Por ejemplo, en la fruta, escuchaba yo ayer a gente de la agricultura que decía, sí, que todo esto es preocupante, obviamente colocar aranceles más grandes, pero si la idea es fortalecer el mercado norteamericano de la fruta versus, por ejemplo, el de México, también había una oportunidad para Chile porque la producción estacional es distinta. Y entonces la mayor producción en Estados Unidos, entre comillas, no afectaría tanto el momento en que nuestros productos son exportables mayoritariamente para Estados Unidos porque es una alternativa estacional. Entramos ya en una cosa mucho más de detalle, ¿no? Mucho ¿verdad? más de detalle, claro. Pero en el tema de la fruta y la verdura hay muchos factores, eso requiere mucho análisis y la fruta y la verdura es muy importante para la exportación chilena, pero aquí hay muchas cosas. Está el tema estacional, como tú comentabas, está el tema que los precios de frutas y verduras son altamente volátiles, por lo tanto, no solamente depende de la estacionalidad, sino que la misma estacionalidad afecta el precio de venta. Por lo tanto, cuando tú tienes bastante, ¿por qué? Porque varían tanto de un mes a otro que tener como una estrategia que realmente se pueda sostener en el tiempo es extremadamente difícil. Si lo consiguen, la verdad, y hay algún estudio bien hecho y completo que demuestre que los aranceles actuales van a beneficiar a Chile, sería ideal, pero la verdad es que es muy difícil llevarlo a la práctica. Aparte que también está la posibilidad de que en 6 meses más Donald Trump cambie todo el escenario, que lo ha hecho también anteriormente en su primer mandato, y volvamos y hayamos comprobado que fue una herramienta de negociación y todo vuelva a la situación anterior. Por lo tanto, es muy cambiante. de lo que sí es que nos va a tener ocupados y preocupados durante todo este tiempo. Absolutamente. Eso sí está claro. Exacto. Tal vez la única certeza. Diego Mora, gerente de estudios de XTV Latam, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio a ayudarnos a entender este tema. Gracias a ti.